Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien al recibir estas palabras. Quisiera decirles que hoy he preparado para ustedes una compilación de 3 relatos bastante fuertes y de un tema que a más de uno podría provocarle un tremendo escozor. Relatos, podría decir, solo para valientes. Así que si se atreven, comunidad, espero los puedan escuchar con atención. Vi un exorcismo desde la ventana. En el pueblo donde crecí, siempre se rumoraban sucesos un poco controversiales y difíciles de creer. Siempre me mantuve escéptico ante este tema, pero una experiencia única e inolvidable me hizo cambiar de parecer. Desde entonces, respeto mucho cuando de eso se habla y mantengo la boca cerrada, demostrando el respeto que se merece. Ocurrió en el 2008. Me encontraba cursando mi último año en la secundaria. Algunos estábamos emocionados ante la idea de escoger una carrera y por fin entrar a la universidad. Otros se esforzaban para tener un promedio impecable para obtener algún tipo de beneficio, financiamiento o una beca en el mejor de los casos. Yo era muy afortunado, ya que sabía que mis padres contaban con los recursos suficientes para financiarme cualquier carrera que yo escogiera. Estábamos hablando sobre la carrera que todos íbamos a escoger, cuando de repente saltó a la conversación un tema un poco inquietante, pero interesante. Se trataba de nuestra compañera Isabel Medina. Tenía más de 2 semanas que no asistía a clases, y muchos afirmaban ver por las noches al sacerdote del pueblo entrar a su casa y salir varias horas después, un poco sudado, pálido y tembloroso. Otros decían que entraba con una Biblia en sus manos y salía sin ella. Me llené de intriga desde el momento en que dijeron que Isabel llevaba 2 semanas sin ir a clases. No le había prestado mucha atención, pero sin duda era raro. Ella se consideraba como una de las más inteligentes y puntuales de todo el colegio. Sin duda, algo estaba pasando, y por eso me quedé atento escuchando lo que mis compañeros contaban. La madre de mi compañero Carlos era muy amiga de la madre de Isabel, y fue así como él se convirtió en el que nos informaba. Contaba que ella había estado presentando comportamientos un poco anormales e impropios. Roncaba por las noches, pero esos ronquidos sonaban como gritos de una voz ajena a la de Isabel, pero provenía de ella. Según su propia madre, la encontró una noche acostada en una posición físicamente imposible para un ser humano. Ella pensó que su hija tenía algunos huesos rotos, pero al llevarla al hospital, se toparon con la sorpresa de que todo en ella estaba aparentemente normal. Desde entonces, decidieron que lo mejor era que no asistiera a la escuela, sin antes recuperarse por completo de lo que sea que tuviera. El tema del exorcismo era un poco nuevo para nosotros, solo mencionado en películas, y Carlos lo dijo. Según él, su familia se había enterado de que, esa misma noche, le realizarían un exorcismo a Isabel, sin que nadie supiera. Al parecer sus padres ya tenían la certeza de que algo la estaba poseyendo, ya que por sí solos no iban a poder ayudarla. Eso me intrigó mucho más, y entonces mis otros compañeros comenzaron a decir que les llamaba la atención la idea de presenciar un exorcismo en persona, pero el miedo hacía que se retractaran. Según tenía entendido, eso es tan peligroso que la entidad podría dejar el cuerpo del huésped para residir o alojarse en otro un poco más apto. Solo gente capacitada y muy experta en el tema podría llevar a cabo uno de manera exitosa. A ninguno se le ocurrió la idea de escabullirse por la noche y ver el exorcismo de Isabel, pero a mí sí. Era muy fanático de lo paranormal, pero solo lo veía como algo de ficción, muy alejado de la realidad. La mera idea de ver con mis propios ojos lo que por películas veía me llenaba de adrenalina. Pero mis pensamientos debía mantenerlos en secreto. No podía revelarles mis intenciones a mis compañeros. La noche llegó
y la casa de Isabel no quedaba tan lejos. Por fortuna, la ventana de su habitación daba con los árboles que rodeaban al pueblo, así que nadie me veía. Lo planeé con mucho cuidado y me escondí para estar ahí, sin que los vecinos se dieran cuenta. Asomé la cabeza para tratar de observar y conté con la suerte de que la cortina no estaba puesta. Vi a Isabel tirada en su cama, con los ojos bien abiertos, como si estuvieran a punto de salirse. Su aspecto era demacrado, esquelético. La piel parecía adherirse a los huesos, y aunque tenía cabello, se podía apreciar perfectamente la figura de su cráneo. Si no supiera que era su casa y su habitación, no la hubiera reconocido. A su lado estaba su padre, un sacerdote y otro hombre vestido como el cura, tal vez su ayudante. El pastor sacó su Biblia, un crucifijo y echó agua bendita a Isabel. Ella comenzó a retorcerse en la cama. Fue entonces cuando entendí a lo que la madre se refería. Sus brazos se movían de tal manera que solo sería posible si el hueso estuviese fracturado, roto o fuera de su lugar. Ella lo hacía con mucha facilidad, sin mencionar que gruñía y se quejaba, teniendo una voz exageradamente gruesa. Insultaba al sacerdote diciéndole cosas sumamente ofensivas. Y yo observaba cómo éste hacía un gran esfuerzo por no dejarse llevar por el enojo y la rabia. El padre de Isabel lo calmaba, y entonces él abrió la Biblia y comenzó a recitar oraciones en una lengua que yo no conocía. Esperaba que el cuerpo de mi compañera levitara, pero no fue así. Seguía retorciéndose y gritando un montón de cosas, y entonces algo que no pude ver golpeó a su padre. Lo estrelló de espaldas contra la pared y lo dejó aturdido en el piso. Pude ver lo aterrado que estaba el ayudante del sacerdote, y éste no le apartaba la vista a Isabel. Estaba comprometido y muy decidido a que la iba a librar de lo que sea que estuviese dentro de ella, cuando ella misma, con una voz gruesa, le confesó al sacerdote que iba a fracasar, tratando de salvar el alma de esta chica. Estas fueron las palabras que dijo antes de voltear y mirarme a mí. Quedé congelado del terror que sentí. Ni siquiera fui capaz de apartarme de la ventana o mirar a otro lado. Mis manos seguían aferradas a la reja. Segundos después, el cuerpo de Isabel cayó de espaldas a la cama y yo me desmayé. Después de eso, desperté dentro de la casa, donde los padres de ella me hicieron prometer que no diría nada sobre lo que acababa de ver. 2 días después asistí al funeral de mi compañera. No logró sobrevivir a esa noche. Le dijeron a todos que murió a causa de una enfermedad muy fuerte y que los doctores no sabían qué hacer. Pero yo sabía la verdad. Ella murió a causa de un exorcismo fallido y nunca pude saber qué era lo que tenía dentro. El extraño comportamiento. Mi familia siempre ha sido pacífica. Las discusiones que se tenían al año podían ser contadas con los dedos de una sola mano, pero un brillo se apagó en nosotros con un terrible suceso. Tal vez tardamos en darnos cuenta de lo que realmente pasaba, o cabe la posibilidad que, desde el principio, se nos fuera arrebatada la oportunidad de hacer algo. Ocurrió en 2005. Me encontraba estudiando en la universidad, a la cual tenía que viajar todos los días desde mi pueblo hasta la ciudad. Un viaje muy agotador, pero era la única manera de poder estudiar. Mis padres tenían los recursos, pero no les gustaba la idea de que viviera sola en la ciudad. Vivía con ellos y con mi hermano menor, Cristian. Me faltaban pocos días para salir de vacaciones, y los exámenes finales me tenían muy estresada. Debía mantener un promedio elevado, y me la pasaba trasnochándome cada semana. Mi hermano a menudo me decía que no pasaba suficiente tiempo con él, y mis padres me regañaban por eso.
Aunque tenían razón, no podía descuidar la universidad. Pensaba que apenas entrara a vacaciones, iba a tener tiempo más que suficiente. La sorpresa llegó poco después que terminé mis trabajos finales. Duré una semana en casa, muy estresada por la espera de los resultados. Cuando me los dieron fue una alegría inmensa, pero entonces no me di cuenta de que algo ya había pasado con Cristian. Recuerdo que corrí a su habitación para celebrarlo, pero cuando entré y lo vi, sentí un calor inmenso. Él estaba de espaldas, de pie en el centro del cuarto. Aparte del calor, no noté algo fuera de lo normal en ese momento, así que me acerqué y lo abracé por la espalda. Él no me dijo nada. Su cuerpo se sentía muy frío, como una cubeta de hielo. Su cabello estaba muy duro y tenso. Al rozarlo con mi mejilla, sentí como si fuera una pared muy vieja. Me aparté un poco y entonces le pregunté si estaba bien. Seguía sin rodearlo, y él sin voltearse. Pasaron varios segundos así, y no sé por qué, pero sentí una necesidad increíble por salir corriendo de ese lugar. Lo único que me detuvo fue que ese de ahí no era cualquier niño, era mi hermano. Decidí entonces rodearlo y mirarlo. Tenía los ojos rojos y se tambaleaba de un lado a otro. Lo sujeté por los hombros y lo llamé por su nombre. No me respondía. Respiraba a la perfección, pero su cuerpo tenía algo raro. Viéndolo a simple vista, todo estaba normal, pero al acercarme todo cambiaba inmediatamente. Fue entonces cuando me susurró que su alma ya le pertenecía a alguien más. Un instante después, se desplomó en el piso. Abrió los ojos y luego me llamó por mi nombre. Se le notaba desorientado, inconsciente de lo que acababa de pasar. Su cabello regresó a la normalidad y el cuarto se sintió más cálido. Me preguntó que qué había pasado, pero no le dije nada. Asumí que tal vez había sido sonámbulo, pero mi inquietud no solo era el cambio repentino en el entorno, sino que también eran las 3 de la tarde. Él no tomaba siestas, y menos estando de vacaciones. Algo pasaba, pero hoy en día me arrepiento de no haberme dado cuenta en ese preciso momento. Los días posteriores fueron una clara señal de que algo pasaba. Mis padres lo sabían, pero ignoramos demasiado. Cristian tuvo un cambio no solo repentino, sino también drástico. Su agresividad se disparó por los aires y ya nada le importaba. Jamás lo había visto así. Mi padre no le podía decir nada, en un tono de voz un poco elevado, porque de inmediato se lanzaba sobre él, a darle golpes y mordidas de una manera muy desenfrenada y desesperada. Yo quedaba impactada ante tal escena. Cada que le pedía para salir al parque, de paseo o algo, me decía que de nada me iba a servir ser amable con él y que todo estaba perdido. Poco a poco su voz fue cambiando. Se tornó diferente, como si la de un hombre mayor se tratase. Algo similar pasó con su cuerpo. Adelgazó demasiado en tan solo una semana. Lo peor era que comía demasiado. A veces repetía de plato hasta 3 veces. Mis padres pensaron llevarlo con un psicólogo, psiquiatra o algún centro de esos que trataban a las personas con problemas mentales. A ellos les dolía verlo así, pero a mí me mataba. Era evidente que eso que él tenía no era nada referente a un problema mental. Era algo que iba mucho más allá de nuestra comprensión y lo que iba a poner a prueba nuestra fe. Ellos insistieron en que Cristian iría a uno de esos centros, pero yo los convencí de que lo mejor era que un sacerdote lo viera antes de tomar esa decisión. Fue entonces cuando les confesé que pensaba que mi hermano tenía algo dentro de él, que lo controlaba y lo obligaba a hacer toda esa clase de cosas. Para ese entonces, Cristian ya tenía un aspecto totalmente diferente, algo increíblemente raro y que tuvimos que ocultar de nuestros vecinos.
No queríamos llamar la atención, y por eso decidimos que él no saliera más de la casa, ni tampoco recibimos visitas. Cuando el sacerdote lo vio, notamos que su aspecto había vuelto a cambiar. El cabello se le estaba cayendo. Los dientes los tenía forzosamente más enterrados en la encía, y eso los tornaba rojos, con un líquido del mismo color saliendo de su boca. Era muy espeso. El sacerdote dejó escapar un suspiro. Entró y se encerró con él. 3 minutos después salió, y sin vacilar, le dijo a mis padres que mi hermano necesitaba un exorcismo urgentemente. Antes de irse, dijo que traería a la persona indicada para eso. La cosa es que el nuevo sacerdote tardó 3 días en llegar. Para ese entonces, ya Cristian era incontrolable. Tuvimos que recurrir a amarrarlo en su propia cama, con muchísima fuerza. El sacerdote lo vio y dijo de inmediato que el exorcismo no podía esperar. Se persignó y se untó agua bendita. Eso puso en alerta a mi hermano, a lo que sea que estuviese dentro de él. Comenzó a hacer fuerzas para liberarse de las cuerdas, sin importarle que se maltratara. Sus muñecas y brazos se estaban dislocando, pero en su mirada solo se veía enojo, rabia y odio. Se mordía los dientes con una fuerza tan tremenda que temía que se los partiera. El sacerdote ordenó que yo saliera de la habitación, aunque insistí. Mi padre me sacó por la fuerza. Desde afuera, con mi madre, pude escuchar a mi hermano gritar, mientras su voz se hacía cada vez más irreconocible. Mi mamá lloraba de rodillas mientras oraba, y el sacerdote recitaba oraciones sin parar. Mi cabeza era un completo caos, y entonces, minutos después, hubo silencio total. Todo se calmó. Abrimos la puerta y encontramos a mi padre llorando y abrazando el cadáver de mi hermano. El sacerdote falló en su intento de salvarlo. Ese día, una parte de mí se murió. No volví a ser la misma, y mis padres tampoco. Exorcismo en la iglesia. Quiero contar esta historia, que ocurrió en una misa en mi pueblo. ¿Quién diría que lo que creí, que era algo sumamente normal, ocultaba un trasfondo tenebroso y espeluznante? Ocurrió en 2011. En esa ocasión fui a la misa yo sola. Mi hermano mayor se quedó dormido y al final decidió que no iría. Ahí me encontraba, cuando entonces miré hacia el otro lado de la iglesia. En una de las bancas de madera estaba un grupo de chicos, igual que en las otras. Pero ellos me llamaron la atención, porque uno se estaba durmiendo. Creí que era algo normal, y en su momento me pareció un poco gracioso. Estudiaba en colegio, 2 grados menor que yo. A menudo volteaba la mirada para verlo. Sus amigos se burlaban, en especial cuando se quedó dormido completamente. A la hora de recibir la hostia, no pude evitar mirarlo más de cerca, pero al sentarme, noté que algo pasaba. Los amigos se dispersaron por la iglesia, sentándose en otras bancas, dejándolo ahí solo. Me pareció algo muy fuera de lugar. No debieron hacer eso, pero tampoco tuve el impulso de acercarme y hacerle compañía. De hecho, nadie lo hacía. Era como si todos lo ignoraran. Y fue por eso que me quedé después de la misa, a esperar que todos se fueran. Nadie se le acercó, y sus amigos fueron los primeros en irse. Salieron corriendo apenas el sacerdote anunció que se podían ir. Caminé hacia él. Estaba a metros de llegar, y entonces una mujer me gritó que no me acercara más. Llegó a mí, me tomó por el brazo y me apartó. El padre se dio cuenta de lo que pasaba, y entonces se acercó. Fue entonces cuando me di cuenta que el chico no estaba dormido. Cuando todo quedó en silencio,
Se pudo escuchar que susurraba. Estaba pidiendo ayuda, auxilio, pero casi sin mover los labios. El cura le preguntó qué tenía, y entonces 2 de los ventiladores de la pared de la iglesia se cayeron. Uno de ellos casi le cae a la mujer que me gritó y me apartó. Ella me dijo inmediatamente que me pusiera el dedo en el ombligo. No comprendía por qué, pero lo hice. El sacerdote llamó a unos ayudantes que tenían vestimentas similares a él. Buscaron agua bendita y un crucifijo enorme. Apenas ellos se acercaron a él, comenzaron a gritar, rogando porque se lo sacaran, pero no comprendía a qué se estaba refiriendo. El cura comenzó a recitar oraciones, mientras los otros trataban de contener al chico con todas sus fuerzas. En sus miradas, vi que no estaban fingiendo. Él era más fuerte que todos ellos juntos. Algo increíble de ver. De verdad impresionante. Este chico gritaba con una voz ronca y sudaba de una manera exagerada. Los ayudantes del cura me dijeron que me apartara junto con la mujer, pero de todos modos presencié todo eso. Las luces de la iglesia se apagaban y se encendían rápidamente. Daba la impresión de que en cualquier momento el piso iba a estar repleto de vidrio. Las oraciones del sacerdote al principio parecían inútiles, pero apenas le puso el crucifijo en la frente, la situación cambió. El chico cayó de rodillas, pero los ayudantes estaban adoloridos. Uno de ellos recibió un golpe que lo apartó varios metros, casi golpeando su cabeza con una de las bancas. Poco después, el chico quedó desmayado. De su boca brotaba un líquido rojo que manchaba todo el piso. Era repugnante. Llegaron sus padres poco después. La mujer al parecer los conocía y los llamó. Ella misma me contó que eso de ahí fue un exorcismo, aunque uno no tan peligroso como otros que según ella misma había presenciado. Lo del ombligo era porque el ente que estaba dentro del chico residía en la iglesia, y con eso evitaba que entrara otro huésped. Eran cosas que escuchaba por primera vez, y por miedo decidí que mejor le oraba a Dios de rodillas, pero desde mi casa. Nunca regresé a una iglesia, y eso que sucedió lo mantuvieron en secreto de los demás, para no alarmar a la gente. Lo que me hizo pensar que tal vez esta no era la primera vez que ocurría. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.